Tito, capítulo 1, versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por lo general nosotros cuando pensamos en el ministerio pastoral y pensamos en personas que pueden ser pastores, hombres que pueden ser pastores, corremos un peligro, y el peligro es que nosotros comparemos a pastores de iglesias locales o personas que pueden ser pastores con pastores que vemos por internet, ¿no? Pastores buenos. Claro, el peligro es que por lo general es muy raro que vos vayas a una iglesia y tu pastor predique como MacArthur. Es muy raro encontrar. Si lo encontrás, gracias al Señor, pero es raro. O que tu pastor predique como Sugel, o como Núñez, o como Josías, etcétera, ¿no? Es raro, es muy raro. Sería una bendición tenerlo, pero es raro. Entonces hay personas que van a una iglesia sana, con pastores sanos, pero como el pastor de esa iglesia, lo más probable, por supuesto, que no predique como Sugel Michelén, entonces las personas no se quieran congregar en esa iglesia. Hasta quizás diga que los pastores de esa iglesia no predican la palabra. ¿Pero por qué dice que no predican la palabra? Bueno, porque no predican como estos hombres de Dios, con grandes dones y talento. Y sabemos de personas que no se congregan en ninguna iglesia porque dicen que no se predica la palabra, pero en realidad no es que no se predica la palabra, sino es que, bueno, en la iglesia los pastores quizás no tienen los dones o talentos o capacidades que tienen estos grandes hombres de Dios. Entonces, las personas se terminan quedando en su casa, viendo predicaciones por internet y diciendo que no hay iglesias sanas o que en las iglesias no se predica la palabra, pero en realidad no es que no se predica, sino es que no se predica al gusto de ellos, o con el nivel, si se podría llamar nivel, ¿no? Con la profundidad o con la claridad que estos grandes hombres de Dios predican. Es un peligro comparar, es un gran peligro. Otro peligro es no comparar quizás pastores de una iglesia local con pastores que uno puede ver que también son pastores de iglesia local, pero digamos más conocidos, sino a veces el peligro es comparar pastores dentro de una misma iglesia o comparar personas que tienen un llamado al ministerio pastoral con pastores ya activos de muchos años. Generalmente en una iglesia, cuando hay un pastor de 20 años de ministerio pastoral y hay otros que están por salir al ministerio, muchas personas empiezan a decir que los que están por salir al ministerio en realidad no cumplen los requisitos para ser pastores o no pueden ser pastores. Y el argumento que dan es que no predican como el pastor de 20 años. Y bueno, es lógico, ¿no? Obvio. No tienen la experiencia, no aconsejan como este pastor de 20 años. Y lo cual es lógico, ¿no? Es muy lógico, claro. Que una persona que recién sale al ministerio o que todavía ni siquiera salió al ministerio, que está por salir o en proceso de salir al ministerio, por supuesto, es lógico que no predique, no aconseje, no tenga la sabiduría que tiene un pastor de 20 años, es lógico. Y muchas iglesias se quedan con un solo pastor y nunca tienen más pastores porque los miembros de su iglesia están todo el tiempo comparando a los posibles candidatos al pastorado con el pastor principal de 20 años. Es un peligro comparar pastores, es un gran peligro.
Y si nosotros viviésemos en el tiempo en el que se escribió esta carta de Tito, es muy probable que nosotros también comparásemos a Tito con Pablo. Lo que Tito tenía que hacer ahora era ocupar el lugar de Pablo. Noten conmigo ahí en el versículo 5, por favor, solo para ponernos en contexto. En el versículo 5, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, una isla, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando nosotros vamos varios años para atrás y rastramos el misterio de Pablo, el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, ahí en Hechos capítulo 14, vemos que los encargados de establecer ancianos o pastores en las iglesias de Galacia eran Pablo y Bernabé. Ellos fundan iglesias, siguen el viaje misionero, y cuando vuelven de regreso a Antioquía, ellos dicen ahí en Hechos 14 que ellos establecen ancianos o pastores. Pero ahora, llegando al final de la vida de Pablo, ya pocos años de morir, ahora no es Pablo el que tiene que establecer ancianos, sino es Tito. Tito tiene que establecer ancianos. O sea, Tito tiene que cumplir la función del apóstol Pablo, sin ser apóstol él, por supuesto, pero tenía que suplir esta función. Entonces nosotros, si viviésemos en ese tiempo, imagínate que tu pastor, o no sé si tu pastor, pero la persona que te ministró fue el apóstol Pablo. El que fundó tu iglesia es el apóstol Pablo, y ahora Pablo se va, y queda Tito, muchos con una edad más joven, y por supuesto, sin ser Pablo. Siendo un gentil, Tito siendo un gentil, ni siquiera Tito siendo un conocedor del judaísmo, él siendo un gentil. Nuestra conclusión sería: Tito no es llamado al ministerio. Es muy probable que eso es lo que digamos. Tito no es, porque mirá cómo predica Pablo, mirá cómo predica Tito. Mirá lo que sabe Pablo, mirá lo que sabe Tito. Por eso en esta salutación que estamos viendo acá, lo que Pablo está haciendo acá, en esta salutación, es le está delegando autoridad a Tito. Pablo le está mostrando a Tito lo que él debía hacer, según en el versículo 5, pero antes de decirle lo que él tenía que hacer, en esta salutación, en esta introducción, digamos, en estos versículos 1 al 4, Pablo le está delegando autoridad a Tito. Pablo está mostrando cuál es el propósito de su apostolado. O sea, él está hablando de sí mismo, Pablo, ahí. Está mostrando cuál es el propósito de su apostolado, que es la salvación de los perdidos y la edificación de la iglesia. Pero con esta salutación y esta presentación de su ministerio, del ministerio de Pablo, Pablo lo que le está haciendo es le está delegando su autoridad a Tito. Pablo le va a decir a Tito lo que él debía hacer. Y cuando Tito haga lo que él tenía que hacer, y alguien le pregunta a Tito: ¿y a vos quién te manda? Bueno, a mí me manda el apóstol Pablo. Así que podemos decir, para comprenderlo mejor, que en esta salutación, en esta introducción, lo que vamos a ver es la tarea de los pastores fieles. Pablo va a narrar su ministerio, y a medida que veamos cuál es el misterio de Pablo, vamos a ver cuál es el misterio de todo pastor fiel. Por eso en este texto, al analizar, al ver, al aprender qué es lo que hace un pastor realmente, quiero que nosotros podamos observar ciertos detalles de una persona llamada al ministerio. O sea, al ver lo que hace Pablo y por extensión lo que hace todo pastor fiel, quiero que podamos tratar de discernir nosotros los detalles que tenemos que observar en alguien que es llamado al ministerio. Porque de vuelta, nosotros podemos caer en comparar. Bueno, fulano no predica como este, mi pastor no aconseja como tal, mi pastor no tiene tantos, o la persona que está por ser el ministerio no tiene tanta experiencia. Bueno, pero eso no quiere decir que no puede ser pastor. Entonces vamos a ver los detalles que debemos observar en alguien que es llamado al ministerio. Repito, los detalles, o sea, nos va a hablar acá de qué es lo que hace un pastor.
pero yo quiero que miremos y aprendamos los detalles que debemos observar en alguien que es llamado al ministerio pastoral. Y el primer detalle que podemos ver, que tenemos que observar en una persona para poder ver si es o no es llamada al ministerio, es que una persona que llamada al ministerio pastoral comprende la importancia del pastorado. Repito, una persona que es llamada al ministerio pastoral, el primer detalle que debemos ver es que esta persona comprende la importancia del pastorado o la seriedad del pastorado. Noten versículo 1 ahí conmigo, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Nos llama la atención que Pablo use una introducción tan larga para una persona tan conocida. Es probable que para este momento Tito haya estado 20 años quizás con Pablo, sirviendo. 15, 20 años. O sea, no estamos hablando de una persona que conoció el mes pasado. Estamos hablando de una persona que conoció hace 15, 20 años, como ya vamos a ver más adelante, que sirvió con vos un montón. Hiciste viajes misioneros. O sea, es una persona que te recontra conoce. ¿Por qué le das tantos detalles? Si nosotros miramos todas las salutaciones de Pablo, solamente hay 2 salutaciones más largas que Tito. Una es Gálatas, en realidad Romanos es la más larga. Romanos es la más larga, y es lógico porque no lo conocían a Pablo. La segunda introducción tan larga es la de Gálatas, y también es lógico. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo está lidiando con la falsa doctrina, está batallando contra la falsa doctrina. Lo están acusando a él de no ser un apóstol genuino. Es lógico. Pero en Tito, o sea, hace falta que Pablo se presente como apóstol, siervo de Dios, como apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, que explique cuál es su llamado. ¿Por qué tanto detalle? Bastaría con que Pablo le diga, Pablo a Tito, gracia y misericordia. O sea, ya bastaría. ¿Para qué tan? Es como que yo les mando una carta a ustedes y les diga, bueno, Matías, Albacini, de Carapachay, ya me conocen, ¿para qué no necesito darle tanto detalle? Bueno, Pablo le da tanto detalle acá, porque si bien la carta iba dirigida a Tito, se leía públicamente, o sea, se leía a toda la iglesia. Y por lo tanto la iglesia debía captar que lo que Tito iba a hacer ahora era por mandato de Pablo. O sea, Pablo le está ayudando a que Tito y toda la congregación comprenda que la importancia del pastorado, que lo que Tito ahora va a hacer no es así nomás. Noten, allá leímos ahí en versículo 5, ¿no? Él debía corregir lo deficiente y establecer ancianos. Eso no es así nomás. Por eso Pablo se presenta como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, porque no es así nomás. Pablo está resaltando, en estos versículos, está resaltando su autoridad. Por lo general, él se suele presentar como siervo de Jesucristo. La palabra ahí siervo es la palabra esclavos, dulos, esclavo. Esclavo, podríamos decir, de Jesucristo. Generalmente se presenta de esa manera, pero acá Pablo se presenta como siervo de Dios. ¿Por qué se presenta como siervo de Dios? Bueno, porque está haciendo conexión con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Moisés es un siervo de Dios. Dice en Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto. Moisés es un siervo de Dios. Josué es un siervo de Dios. Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Los profetas son siervos de Dios. En Jeremías 7:25, y os envié todos los profetas, mis siervos. Y Pablo ahora es un siervo de Dios. O sea, Pablo se está poniendo a la altura de Moisés, de Josué, de los profetas. Pablo está, diríamos hoy, está chapeando con su autoridad. Está diciendo, él no es cualquier persona. Él es un siervo de Dios, como lo fue Moisés. Él es un siervo de Dios, como lo fue Josué,
como lo fueron los profetas, como lo fue David. Pero no solamente es un siervo de Dios, sino es un apóstol de Jesucristo, lo cual conecta con su autoridad ahora como enviado del nuevo pacto. El punto de Pablo acá es resaltar la autoridad. Está resaltando su autoridad, Pablo. ¿Por qué Pablo resalta su autoridad? Bueno, justamente porque lo que Tito iba a hacer, no lo iba a hacer porque a él se le ocurra. Lo que Tito iba a hacer, lo iba a hacer por mandato de Dios. Porque se lo mandaba Pablo, que era una autoridad en la iglesia. Era un siervo de Dios y era un apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, con este saludo, lo que está haciendo Pablo es mostrando el peso que tiene lo que Tito va a hacer. No era fácil lo que Tito iba a hacer. Noten conmigo en capítulo 1, versículo 13. Dice Pablo: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos a los falsos maestros. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En capítulo 2, versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. En capítulo 2, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Capítulo 3, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sácalo de la iglesia. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Lo que va a hacer Tito acá es muy serio. Por lo tanto, Pablo se está presentando como autoridad porque le está delegando autoridad a Tito. Y le está mostrando que aunque hay confianza con Tito, porque hace 20 años que se conocen, 15 años, aunque hay confianza, Tito, esto yo no te lo estoy diciendo como un amigo. No es un consejo donde yo te, bueno, si querés hacerlo y si no querés no. No, esto tiene autoridad apostólica. A veces nosotros confundimos, ¿no? La confianza con la falta de sometimiento a la autoridad. Pero no es lo que Tito debía hacer. Esto es serio, Tito. Debes tomarte en serio tu ministerio. Por lo tanto, decimos que una persona llamada al ministerio comprende el peso de lo que tiene que hacer. Y nosotros debemos asegurarnos, cuando consideramos a alguien para el ministerio, el primer detalle que debemos ver es que esta persona, así como Tito entendía, esta persona entiende que ser pastor no es así nomás. No es que, bueno, hoy soy pastor, quizá mañana soy jardinero y pasado trabajo en un negocio y pasado... No. Por supuesto, hay cosas que la persona no va a comprender hasta que no esté en el ministerio, ¿no? Una persona puede comprender algo del matrimonio, pero hasta que no está casado no lo entendés, ¿no? Puedes entender algo de tener hijos, hasta que no tengas hijos no lo entendés. Claro, o sea, hay cosas que solamente alguien que está en el ministerio va a comprender. Pero el concepto de la persona que estamos considerando para el ministerio pastoral tiene que ser un concepto real. Tiene que entender, así como Pablo con estos títulos le está tirando a Tito todo el peso encima y delegando la autoridad. La persona que consideramos para el ministerio pastoral tiene que comprender. Ser pastor no es estar tomando mate con la gente, ser chistoso, levantarte a las 10 de la mañana. No. Es serio. Dios te está delegando sus ovejas para cuidarlas y un día te va a pedir cuenta. Según 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Un día te va a pedir cuenta. No es cualquier cosa. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Una persona que estamos considerando para el ministerio pastoral tiene que entender lo que es el ministerio. Vas a batallar con la falsa doctrina, como vemos acá en esta carta. Vas a tener que reprender a gente que no se quiere arrepentir. Vas a ser criticado. Vas a luchar con tu pecado y el pecado de tu congregación. Vas a dar la vida por personas que te van a traicionar.
Le vas a dar tu vida a personas que se van a ir. No, ser pastor no es cualquier cosa. No es estar tomando mate y que la gente te ame y te invite a comer y te tire rosas. No. La persona que consideramos para el ministerio pastoral debe ver el ministerio pastoral no como algo, no como una opción entre varias. No como hoy soy pastor y bueno, si esto no funciona, me abro un kiosco. No. Entonces, el primer detalle que observamos en una persona es que comprende la seriedad del pastorado. Y por eso Pablo le tira a Tito encima todo el peso de su autoridad. El segundo detalle que debemos mirar en una persona que estamos considerando para el ministerio pastoral es que es una persona que trabaja para la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Una persona que estamos considerando para el ministerio pastoral es una persona que trabaja para la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Noten que Pablo, luego de presentarse como autoridad, mostrando la seriedad de lo que implicaba lo que Tito debía hacer, ahora Pablo le está mostrando el propósito de su apostolado. Y por lo tanto, lo que Pablo hacía y por ende lo que Tito debía hacer. Noten conmigo en el versículo 1. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esa palabra conforme podríamos también traducirla como con el propósito de, con el fin de. Lo podríamos leer así. Con el propósito de promover la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo es apóstol con estos dos propósitos. Alcanzar a los perdidos, acá los nombra como los escogidos de Dios, y edificar a la iglesia. Pablo trabajaba para que los escogidos de Dios lleguen a la salvación. Leemos una frase similar en 2 Timoteo. Recuerden que 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito son lo que llaman las cartas pastorales, ¿no? 1 Timoteo y Tito se escribieron en la misma época. 2 Timoteo es la última carta de Pablo, cuando él está preso nuevamente, y se escribe ya a punto de morir, ¿no? Pero noten lo que dice en 2 Timoteo 2:10, dice Pablo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Lo cual rebate el argumento que se suele dar cuando creemos en la elección. Generalmente una persona que no cree en la elección, cuando habla con una persona que sí cree, le dice: pero entonces, si Dios escogió personas para la salvación, entonces no prediquemos el Evangelio. Ese es el argumento, ¿no? Y si Dios escogió, ¿para qué predicamos? Bueno, acá Pablo dice que todo lo sufre por amor a los escogidos. Impresionante, porque el argumento de Pablo es al contrario. Como Dios escogió personas para salvación desde antes de la fundación del mundo, es por eso que yo me esfuerzo. Quizás si Dios no eligió a nadie, no sé si me esforzaría tanto. Pero como sé que Dios eligió personas para salvación, yo me esfuerzo para que esas personas conozcan el Evangelio. ¿Por qué predicamos si Dios escogió? Porque así como Dios escogió personas, también escogió que el medio para que los escogidos lleguen a la salvación es la predicación. Nadie se va a salvar sin arrepentirse y creer en Jesús. Nadie se va a salvar sin escuchar el Evangelio. El término escogidos de Dios, Pablo lo suele usar para hablar de los creyentes. Por ejemplo, dice en Romanos, capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, nos preguntamos, ¿por qué Pablo introduce en esta sección el término de escogido? ¿Por qué Pablo no dice para que las personas conozcan el Evangelio? Podría decirlo también.
¿Por qué Pablo dice que él trabaja con el propósito de promover o alcanzar o promover la fe de los escogidos de Dios? Bueno, Pablo usa este término escogidos de Dios de vuelta, porque en contra del argumento que se suele dar, si Dios escogió, ¿para qué vamos a predicar? En contra de ese argumento. En realidad, la elección es una motivación para predicar el Evangelio. La elección es una motivación. Cuando Tito esté ministrando ahí en Creta, va a haber personas que no lo van a querer. Va a haber personas que lo van a rechazar. Noten conmigo ahí en el versículo 11, en capítulo 1, versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, a los falsos maestros, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Vas a predicar el Evangelio y personas se van a ir de la iglesia. Te van a abandonar. Se van a ir detrás de un falso evangelio. Entonces te podés preguntar, ¿alguien se va a salvar? Predicás el evangelio, nadie se convierte. Te rechazan, se burlan de vos. ¿Alguien se va a salvar? Sí, claro. Los que Dios ha determinado se van a salvar. ¿Y quiénes son? No tengo idea. Gracias. No tengo idea. No sé quiénes son. Pero lo que yo tengo que hacer es predicar el evangelio. El ministerio de Tito no era fácil, para nada era fácil. Entonces cuando Pablo les habla de los escogidos de Dios, esto te anima a hacer tu ministerio como tenés que hacerlo. Cuando nosotros no comprendemos el concepto de la elección, lo que nos suele pasar es que nos cargamos con una mochila que no nos tenemos que cargar. Y lo que suele pasar, cuando vos le ponés la mochila a alguien, esta mochila, vos tenés que salvar a las personas. Eso siempre sale mal. Siempre sale mal. Lo peor que hay para un pastor, lo peor que hay es pensar que él es el responsable de que las personas se salven o que las personas sean santificadas. Que él es el responsable final. Eso es lo peor que te puede pasar. Cuando vos no comprendés el término de elección, te cargas con una mochila, pensás que vos tenés que salvar a las personas. Y eso sale mal. ¿Por qué sale mal? Porque por lo general terminás negociando algunas cosas. Bueno, predico, nadie se convierte, entonces ¿qué hago? Cambio de fórmula. Si hablarles del arrepentimiento, de volverse sus pecados a Cristo es muy duro, bueno, le hablo solamente de hacer una oración. Es lo más fácil. Repetí la oración conmigo y eso salvo. Claro, porque digo que nadie quiere abandonar su pecado para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué hago? Bueno, empiezo a negociar. Si alguien se está ahogando y vos te metés a salvarlo y la persona no te deja salvarlo y vos le pegás una piña y lo sacás, nadie te va a decir, che, ¿por qué le pegaste una piña? Bueno, pues se está ahogando, digamos. Y salvarlo es prioritario. Nadie te va a decir nada. Bueno, si nosotros pensamos que nuestra responsabilidad es salvar a las personas, entonces podemos llegar a esta conclusión. Bueno, negociemos el evangelio, diluyámoslo. Si el fin es salvar a las personas, si yo lo te voy a hacer, bueno, hagamos lo que sea para que la persona haga la declaración de fe. Pero cuando vos entendés que Dios no te va a preguntar cuántas personas salvaste, Dios te va a preguntar qué tan fiel fuiste al evangelio que te mandé a predicar. Eso es lo que te va a preguntar. ¿Qué tan fiel fuiste? Yo no tengo que salvar a nadie, Dios salva. Yo tengo que ser fiel al mensaje que tengo que predicar. Entonces, justamente, esto es una motivación para Tito en un ministerio tan difícil. La elección nos lleva a ser conscientes que los que Cristo vino a salvar no se van a perder. Dice Jesús en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que el Padre le dio al Hijo desde antes de la fundación del mundo, aquellos a los cuales Cristo vino a redimir, no se van a perder. ¡Qué bendición! ¿Y quiénes son? No sé, no tengo ni idea. No lo sé. Y tampoco tengo que saberlo.
Y no tengo que estar averiguando quiénes son para predicarle. No, solamente voy y predico. Y predico y predico y le digo a toda persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, tiene vida eterna. Y luego Dios salvará a quien Él quiera salvar. Entonces, nosotros vemos que una persona que es llamada al ministerio entiende el Evangelio y entiende que su propósito es llevar el Evangelio. Está involucrado en alcanzar a los perdidos. Vos salís a predicar, nadie se convierte. Saliste, le predicaste a 50 personas, ninguno se convierte. ¿Cómo llegas a tu casa? Bueno, deberías llegar gozoso. Si vos predicaste el Evangelio como tenías que predicarlo, tenés que llegar gozoso. O sea, en un sentido con pesar, por supuesto, porque no anhelamos la salvación de las personas. Pero en otro sentido, estás gozoso. Estás gozoso porque si vos predicaste el Evangelio correctamente, de manera clara, sin diluirlo, con un corazón correcto, con una actitud correcta, en santidad, en comunión con Dios, podés tener gozo, completo gozo. Y sabés que la salvación es del Señor. Y una persona que nosotros consideramos para el ministerio pastoral, una de las cosas que nosotros miramos es si esta persona comprende esto, comprende el Evangelio, comprende su tarea de llevar el Evangelio sabiendo que la salvación es del Señor. Porque si no lo hace, lo que va a terminar es teniendo una iglesia centrada en el hombre, una iglesia donde está todo el tiempo, una iglesia pragmática, donde va todo el tiempo tratando de ver lo que funciona para que haya más gente. No, queremos una persona que entienda el Evangelio, entienda que Dios es el que salva, pero a su vez entienda que nosotros somos los llamados a predicar el Evangelio. Esta frase es paralela a Hechos 13:48. Dice Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que teniendo esto en mente, debemos ver personas que entienden que la salvación es del Señor y por ende son fieles en llevar el Evangelio. Pero no solamente están pensando en la salvación de los perdidos. A veces nosotros, me encanta el libro que estamos leyendo, El enrejado y la vid. Cuando el libro dice que nosotros a veces pensamos en edificación de la iglesia como nuevos convertidos, pero no necesariamente. Si hay personas que están creciendo en santidad, aunque no haya nadie nuevo, hay crecimiento, claro que sí. Entonces, un pastor no necesariamente es un evangelista, no es alguien que solamente está predicando el evangelio a los no creyentes, sino también es alguien que está involucrado en la edificación de la iglesia. Noten conmigo ahí. Conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. El conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea, no solamente estamos preocupados en que la persona entienda el Evangelio y llegue a ser un creyente, se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo, sino estamos preocupados en que la persona crezca en piedad. Noten ahí, el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es el conocimiento del Evangelio. Es arrepentirse y creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Pero este Evangelio este conocimiento de la verdad es según la piedad. Este conocimiento del Evangelio, esta salvación, trae como consecuencia una vida piadosa. No solo nos importa que la persona haga la oración del pecador y después viva como quiera, en pecado. No. Nos preocupamos en que la persona conozca el Evangelio, pero luego nos preocupamos de que la persona crezca a la imagen de Cristo. Esto es lo que Pablo hacía, pero esto es lo que Tito tenía que hacer. Noten en capítulo 3, versículo 8. Noten cómo Pablo, acá en capítulo 3, versículo 8, también une este concepto de la verdad que conduce a la piedad.
Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea, lo que Tito tenía que hacer es que ocuparse que los que creyeron en Jesús como su único y suficiente Salvador, ahora estén creciendo en santidad. Entonces, una persona llamada al ministerio no solamente tiene un concepto correcto del Evangelio y se esfuerza por promover el Evangelio, sino que también está ocupado en que las personas crezcan a la imagen de Cristo. No solamente que conozcan las 4 leyes espirituales, sino que esté viviendo en piedad. Tampoco un conocimiento frío, vano, un conocimiento que lo único que hace es hinchar tu cabeza y nada más. No. Un conocimiento que lleva a la piedad. Una persona llamada al ministerio está preocupado porque los matrimonios reflejen a Cristo, porque los creyentes sean fieles en sus trabajos, porque los padres críen a los hijos en la disciplina y demostración del Señor, porque los hermanos se estén apartando cada vez más del pecado y acercándose más a Cristo. Si la persona no está involucrada pensando en alcanzar a los perdidos y edificar a la iglesia, entonces debemos considerar que quizás o no es el momento o no es llamado al ministerio todavía. No estamos mirando si la persona es carismática, si es muy macanuda, si habla muy bien, no nos importa nada de eso. Nos importa si esta persona está pensando en alcanzar a los perdidos y en la edificación de la iglesia. Entonces, dijimos 2 detalles hasta ahora, 2 detalles que debemos observar de alguien que es llamado al ministerio. En primer lugar, dijimos que esta persona se toma el ministerio con seriedad, entiende lo que es el ministerio. En segundo lugar, dijimos que esta persona trabaja para la salvación de los perdidos y la edificación de la iglesia. Eso es lo que Pablo hacía, eso es lo que Tito debía hacer y lo que todo creyente tenía que hacer. Y pastor, por supuesto. El tercer detalle que debemos considerar de una persona llamada al ministerio es que es una persona que sirve pensando en la recompensa eterna. Es una persona que sirve pensando en la recompensa eterna. Noten conmigo versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Bueno, es un poco difícil entender la conexión entre el versículo 2 y el versículo 1, pero lo que está hablando acá Pablo es de la base o del fin de su ministerio. O sea, él sirve con el propósito de alcanzar a los perdidos, edificar a los creyentes, teniendo como fin, como meta, la vida eterna. O sea, Pablo él se presenta como apóstol y siervo de Jesucristo para alcanzar a los perdidos, edificar a la iglesia, teniendo como su meta final la vida eterna. Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 10, una frase muy similar. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esperamos en el Dios viviente. Pablo sufre con la mirada puesta en la vida eterna. Pero no solo Pablo, sino todo creyente debe vivir de esa manera. Leemos en Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo que tiene que motivar a un pastor en su ministerio es la recompensa que Dios le dará cuando Él venga. Y Pablo, noten qué fundamental es que un pastor y todo creyente sirva pensando en la vida eterna. Que noten cómo Pablo define la vida eterna. Noten todas las aclaraciones que da. La cual, dice ahí, Dios que no miente. Si nosotros miramos en el versículo 12, los cretenses son mentirosos, pero Dios no miente. Dios no es como los falsos maestros que te prometen cosas que no van a cumplir. No, Dios no miente. Esta salvación es segura porque está anclada en el carácter de Dios.
lo que va a motivar a Tito en esta tarea tan difícil, tan ardua, es la vida eterna que Dios prometió y Dios no miente. Pero no solamente dice que esta vida eterna la prometió Dios que no miente, sino noten cuándo la prometió. La cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, Pablo, no solamente esta salvación es segura porque Dios está anclada en el carácter de Dios, en Dios que no miente, sino porque esta salvación no es un plan B. No es que Adán y Eva pecaron y Dios dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué hago ahora? Y bueno, hablando ahí con la Trinidad, ¿no? Bueno, enviemos al Hijo y veamos a ver si podemos solucionar esto. No. Esta salvación la prometió Dios desde antes del tiempo de los siglos. No es una improvisación. Dios no está viendo a ver qué pasa. No es que Dios va mirando cómo corre el mundo y va tomando decisiones y tratando de arreglar las cosas. No. Dios ya determinó su plan perfecto y todo su plan perfecto se cumplirá. Pero no solamente esta salvación es prometida por Dios que no miente y es planificada desde antes de la fundación del mundo, sino que esta salvación, esta vida eterna, ya se manifiesta. Noten conmigo en el versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. O sea, Pablo conecta la vida eterna con la predicación de la palabra. A su debido tiempo es similar a Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Cuando Dios determinó el tiempo exacto, Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios prometió allá en Génesis, capítulo 3, versículo 15, que vendría un descendiente de Eva y de Adán que aplastaría la cabeza de Satanás. Y ahora este descendiente vino, es el Señor Jesucristo. Y en la cruz, con su muerte y resurrección, venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás. Y ahora es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Y todo aquel que cree ya tiene vida eterna. Pero esta vida eterna que hoy vemos se consumará en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, esta salvación es segura porque Dios no miente, es segura porque la prometió desde antes de la fundación del mundo, es segura porque ya vemos la evidencia, ya vimos en la cruz la evidencia de cómo esta salvación se comienza a cumplir y por lo tanto se consumará en la glorificación. Por lo tanto, esto es lo que motiva a todo pastor. Dice un escritor: por lo tanto, la esperanza bíblica no refleja un dudoso y tembloroso deseo de lo que puede o no puede ocurrir. Tampoco se basa en lo que es humanamente evidente o a veces lógicamente esperado. O sea, la salvación que esperamos no la hacemos porque es evidente, porque nos parece a nosotros. Dice este autor: en cambio, la esperanza bíblica se basa en la naturaleza inmutable y la promesa de Dios. Y por lo tanto da lugar al estímulo, la confianza, la fuerza y la seguridad del creyente. Por eso decimos, hermanos, que nosotros tenemos que mirar a alguien que estamos considerando para el ministerio pastoral. Es ¿qué lo motiva a servir? ¿Qué lo motiva? Claro, no podemos ver su corazón, ¿no? Está claro eso. Pero a veces por sus actitudes podemos ver lo que hay en su corazón. La Biblia dice, ¿no? Por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es una persona que está todo el tiempo promoviéndose a sí mismo. Es una persona que está todo el tiempo hablando de lo que hace, hablando de cómo ministra, hablando de esto, hablando de sí mismo y contando todo el tiempo lo que hace, promoviéndose a sí mismo, buscando fama. ¿O es alguien que no le importa? ¿Es alguien que todo el tiempo está pensando en lo que otros piensan de él? Pensando en si, dije esto, le cayó bien a esto, le cayó mal. Todo el tiempo pensando en haciendo una encuesta para ver lo que la iglesia piensa de él. ¿O es alguien que no le importa? ¿Es alguien que todo el tiempo está hablando del dinero y pensando en tener más y más y más dinero?
¿O es alguien que no le importa? ¿Es alguien que está buscando agradar a los hombres? ¿Es alguien que está tomando decisiones a corto plazo o a largo plazo? ¿Y por qué nosotros debemos fijarnos? Podríamos pensar, ¿no? Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que mirar lo que motiva a esta persona para el ministerio pastoral? Bueno, porque su motivación se verá reflejado en sus convicciones. Si la persona, si no está pensando en la recompensa eterna, está pensando en ser pastor para tener likes en YouTube, ¿qué va a pasar cuando no tenga los likes que quiere? Bueno, se va a ir, va a negociar el mensaje, ¿no? Si es una persona que está pensando en el dinero todo el tiempo, ¿qué va a pasar cuando no tenga el dinero que quiere? Si es una persona que está pensando todo el tiempo en su propia reputación, ¿qué va a pasar cuando personas hablen mal de él? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en los momentos de adversidad? ¿Se entiende? Tenemos que tratar de evaluar. ¿Qué está motivando? ¿Por qué vos querés ser pastor? ¿Qué es lo que te motiva? Tratar de ver, evaluar. Porque si tenemos una persona que su motivación no es la recompensa eterna, estamos en problemas. Tarde o temprano va a claudicar, o va a abandonar, o se va a volver un falso maestro. Pablo dijo, ¿no? Allá en Gálatas capítulo 1, si quisiese agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Es mutuamente excluyente. O sos de River o sos de Boca. Las dos cosas no podés. O servís para agradar a Dios, o servís para agradar a los hombres. Pero las dos cosas no podés. O servís para agradar a Dios, o servís para agradarte a vos mismo. Pero las dos cosas no podés. Y a quien vos quieras agradar, va a definir tu ministerio. Va a definir lo que vas a hacer en tu ministerio. Por lo tanto, cuando estamos considerando a una persona para el ministerio, estamos pensando en alguien que pone su mirada en la recompensa eterna, que está preocupado por lo que al Dios le agrada, y no tanto por lo que la gente piense. En cuarto lugar, el cuarto detalle que debemos mirar en alguien que consideramos para el ministerio pastoral es que es una persona que está convencida de la importancia de la palabra de Dios. Repito, una persona que está convencida de la importancia de la palabra de Dios. Noten cómo Pablo explica que se da a conocer esta vida eterna. Noten ahí conmigo. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. ¿Por qué predicamos? Porque es lo que Dios va a usar para salvar a los perdidos y edificar a la iglesia. Pablo era una persona convencida de la importancia de la palabra de Dios. Ahí vemos, aunque Pablo no estaba ahí en Hechos 6, pero cuando vemos ahí en Hechos 6 que eligen diáconos para que los apóstoles estén dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Y por supuesto, Pablo es apóstol después de eso, pero por supuesto Pablo, como apóstol, está dedicado al ministerio de la palabra y a la oración. Tito debía hacer lo mismo, debía estar dedicado a la oración y al misterio de la palabra. Y lo mismo debe hacer todo pastor fiel. Noten conmigo en el versículo 9, uno de los requisitos del ministerio pastoral. Redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo era alguien convencido completamente, que si Dios iba a hacer algo, lo iba a hacer por medio de su palabra. Si Dios iba a salvar a alguien, lo iba a salvar por medio de la predicación de la palabra. Y si Dios iba a edificar a alguien, a su iglesia, a los creyentes, lo iba a hacer por la palabra. Dice Pablo en Hechos 20:32, le dice a los ancianos en Mileto, a los ancianos de Éfeso estando en Mileto, luego de decirle que los ancianos no lo iban a ver más, dice, y ahora, hermanos, le dice Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias con todos los santificados. Pablo está diciendo, yo me voy, no los voy a ver más, pero tranqui, no se preocupen. Tiene la palabra de Dios.
y la palabra de Dios es poderosa para edificar su iglesia. Entonces, nosotros cuando consideramos a alguien para el ministerio pastoral, tenemos que asegurarnos que esta persona está convencida de la importancia de la palabra de Dios, de la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Cuando alguien dice, ¿para qué estudias tanto? Luz amarilla. Ya está, yo ya estudié, no necesito estudiar más. No estudies tanto que te va a hacer mal. El conocimiento envanece. Hoy no pude parar el sermón, tuve tantas cosas para hacer. Son luces amarillas. Es alguien que está convencido, aferrado a que si Dios va a hacer algo en su iglesia, lo va a hacer por medio de su palabra. Por lo tanto, es alguien que cuando vos le preguntás, siempre está estudiando algo. Siempre. Siempre está leyendo algún libro. Siempre está compartiendo algo nuevo que aprendió. Esas son cosas que no deben llamar la atención. Es alguien que todo el tiempo está buscando, pero vos ya te dan ganas de decirle, no leas tanto. Ya, no. Pero sí, lo hace, porque está convencido, completamente. Estudia. ¿Para qué estudias tanto? Porque estoy convencido de que si Dios va a hacer algo, lo va a hacer por medio de su palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, que debe presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios, que usa bien la palabra de Dios. Por lo tanto, es alguien que cuando nosotros vemos esta persona, habla constantemente de la importancia de la palabra. Pero no solamente habla, porque cualquier persona que vos te cruces y le decís, la palabra es importante, si te dice que no, digamos, ya está, no hay mucho que hacer. Lo más probable es que te diga que sí, claro, pero no solamente que me dice que sí, sino que lo veo reflejado, lo veo estudiando, lo veo profundizando, lo veo a alguien apasionado con las Escrituras, lo veo a alguien convencido de que un pastor debe predicar la palabra, que si tiene que dejar otras cosas de lado lo va a hacer, pero no vamos a negociar la predicación, no vamos a negociar el estudio. Así que dijimos que el primer detalle que debemos observar es que es una persona que comprende la seriedad del ministerio, la seriedad del pastorado. En segundo lugar, es una persona que trabaja para la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. En tercer lugar, es una persona que sirve pensando en la recompensa. En cuarto lugar, es una persona que comprende la centralidad de la predicación. En quinto lugar, es una persona que entiende el llamado hecho por Dios. Entiende el llamado hecho por Dios. Noten conmigo ahí al final del versículo 3. Dice Pablo, que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahí el me podría traducirse como un yo, para el cual yo fui encomendado. Ese yo ahí sería enfático, es como si Pablo estuviese sorprendido. Yo fui encomendado, lo cual es un privilegio. Es alguien que entiende el llamado hecho por Dios. Es alguien que no piensa lo siguiente, no piensa, y bueno, es obvio que Dios me llamó a mí. Es obvio, ¿cómo Dios, mirá lo que soy? ¿Cómo Dios no me va a llamar a mí? No, eso es una luz roja. Es alguien que está sorprendido. Pablo no dice, ¿y cómo Dios no me va a llamar a mí? Sé hebreo, sé griego, soy ciudadano romano, era fariseo, soy el candidato perfecto. No. Pablo está sorprendido, ¿no? Dios me llamó a mí. O sea, por un lado esta persona está sorprendida de que Dios lo haya llamado al ministerio. No lo puede creer. ¿Cómo Dios me va a llamar a mí? Eso después dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1. Yo era un miserable, era un perseguidor de la iglesia. Pero Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios me consideró, me quiso poner en el ministerio, sin yo ser absolutamente nada. Pero también dice Pablo, no solamente cuando dice me fue encomendado a mí, o sea, yo fui encomendado, habla de sorpresa, sino también Pablo es consciente que, aunque no lo merece, Dios lo llamó. Noten que dice, por mandato de Dios. Y varias veces
Pablo enfatiza que él hace lo que hace porque es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios, leo todas salutaciones. 1 Corintios 1:1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué tanto énfasis? Porque lo que Pablo enfatiza es que no me llamó un hombre, me llamó Dios. Yo no estoy acá porque quiero en el ministerio, es porque Dios me llamó. ¿Podría haber llamado a otro? Sí, seguramente. ¿Mejor que yo? Seguramente. Pero me llamó y así está bien, es lo que él ha querido. Y no solamente a Pablo, a todo pastor. Dice Pablo en Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que una persona, cuando consideramos a alguien para el ministerio, es una persona que tiene que estar convencida de que Dios la llama. O sea, por un lado, ser humilde, ¿no? No está ahí repartiendo panfletos, con cada persona que habla, diciéndole que él es llamado al ministerio. No está haciendo eso. Pero por otro lado, está convencido de que Dios lo llamó. ¿Y por qué es tan importante que esté convencido? Porque, volviendo a la autoridad que Pablo menciona y que hace énfasis acá, que Dios lo llamó por mandato de Dios, y todo el tiempo hace énfasis en la voluntad de Dios, que él es apóstol por la voluntad de Dios, es porque a veces los pastores tienen que hacer uso de esa autoridad. Pablo dice, por ejemplo, en 2 Corintios 13:10, por esto os escribo estando ausente, para no usar severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificar y no para destruir. Pablo en muchas ocasiones hace referencia a la autoridad. ¿Y por qué un pastor tiene que estar convencido de que Dios lo llamó? Porque a veces los pastores tienen que hacer uso de esa autoridad. Cuando una iglesia, los pastores no hacen uso de esa autoridad para edificar, ¿no? Pero no hacen uso de esa autoridad y bueno, acá predica el que quiere, acá hacemos lo que a la mayoría le gusta, hacemos, predicamos lo que la gente quiera, bueno, yo digo esto, pero si vos querés decir otra cosa está bien, ¿no? Y el pastor está dirigiendo la iglesia según lo que la gente quiere. Va a llevar a la iglesia a cualquier lado. Hay veces donde el pastor o los pastores deben hacer uso de esa autoridad. Bueno, pero Dios me puso en esta iglesia y acá se hace así. Y está bien. Y de vuelta, no estamos hablando de orgullosos, de personas que acá se hace lo que yo digo y punto. No estamos hablando de eso. Pero hay momentos, y tampoco por cualquier cosa. Vamos a pintar la pared de verde, no de blanco. ¿Por qué? Porque Dios me puso acá. No estamos hablando de eso, ¿no? Sino estamos hablando de decisiones serias, importantes. Los domingos vamos a dejar de predicar y poner un cine acá. No vamos a hacer eso. ¿Y por qué? Porque yo estoy convencido de que no. ¿Y a vos quién sos? Bueno, la persona que Dios puso acá. Y acá no lo vamos a hacer. Y si no te gusta, bueno, no lo vamos a hacer. Es así. No nos gusta, obviamente. No es que lo hacemos por cualquier cosa. No estamos diciendo eso. Y Pablo hace uso de su autoridad. No por cualquier cosa. ¿Se entiende? No por cualquier cosa. Pero es una persona que tiene que estar convencida. Porque si no está convencida, las presiones lo van a arrastrar. Y hay momentos donde es horrible. Es el lugar que no queremos estar. Mostramos por la palabra de manera humilde, no es que estamos acá todo el tiempo diciendo porque yo lo digo, ¿no? O sea, mostramos por la palabra, enseñamos y somos pacientes y vamos tranquilos, pero llega un momento donde decimos, bueno, porque sí, porque entendemos que es lo que la Biblia dice. Pero en la iglesia de al lado, pero yo no soy el pastor de la iglesia de al lado, soy el pastor de esta iglesia. Entonces, pero para eso tienes una persona convencida, porque es muy probable que cuando hagas eso, personas se vayan. Y si vos estás convencido de que Dios te llamó, vas a decir, no, está bien, hacemos lo que ustedes quieran. Así que dijimos ciertos detalles que debemos ver en una persona llamada al misterio. Es una persona que comprende la seriedad del pastorado,
Es una persona que trabaja para la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Es una persona que sirve pensando en la recompensa eterna. Es una persona que comprende la centralidad de la predicación. Es una persona que entiende el llamado hecho por Dios. Y en último lugar, es una persona que es probada para el ministerio. Es una persona que es probada para el ministerio. Noten conmigo el versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La realidad es que no sabemos mucho de Tito. En el libro de los Hechos no aparece Tito. Si queremos saber algo de Tito, lo tenemos que buscar en Tito, en 2 de Corintios, en Gálatas y en 2 de Timoteo. Fuera de eso, no aparece Tito, pero sí vemos en lo que se narra en las cartas, en las epístolas de Tito, sí vemos algunas características. Tito era un gentil, leemos en Gálatas 2:3, dice Pablo, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era un gentil, pero vemos que era alguien de convicción. Probablemente cuando Pablo narra, ahí ya enseñamos Gálatas, cuando Pablo narra la ocasión de Gálatas, ahí en capítulo 2, probablemente estamos hablando quizás un poquito antes del concilio de Jerusalén. Pero el punto es que el hecho que narra Pablo ahí es muy poco después de su primer viaje misionero. Y suponemos, aunque no lo sabemos con exactitud, pero suponemos que Tito fue convertido en su primer viaje misionero. Así que cuando Pablo está trayendo a Tito frente a los judaizantes que lo están presionando para que se circuncide, Pablo de alguna manera está viendo que Tito es un hombre fiel, aún con poco tiempo de convertido. Imagínate en la charla ahí con los judaizantes. Tito, si vos no te circuncidás, no sos parte del pueblo de Dios. Imagínate la presión ahí, y Tito no cede. Un recién convertido quizás, no sabemos cuánto tiempo. Tito no cede. Es un hombre fiel. Cuando Pablo tiene que mandar la carta severa a los corintios, ¿a quién manda? A Tito, según 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 8. Cuando hay que tratar temas difíciles en Corinto, ¿a quién envía? A Tito. Cuando hay que hacer una colecta de dinero, ¿a quién envía? A Tito. Así que Tito no es un improvisado. Tito ya para esta época, igual este no es la encomendación pastoral de Tito, obviamente, pero sí vemos que cuando Pablo decide dejar a Tito en Creta para que cumpla el misterio que Pablo debía cumplir, lo mismo va a hacer con Timoteo, es porque está viendo que Tito ha sido un hombre probado, ha sido un hombre que se le han delegado tareas y ha sido fiel. Entonces, cuando consideramos a alguien para el ministerio pastoral, consideramos una persona fiel, una persona probada en dos áreas. Probada en su responsabilidad. Es alguien que le das una tarea y lo hace. Le decís algo y lo cumple. Y es alguien probado en su carácter. O sea, nosotros podemos ver a alguien que es muy fiel en lo que hace, pero no lee la Biblia en su casa, digamos, ¿no? O sea, no solamente es fiel en lo que hace, sino también es fiel en su carácter, es piadoso. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque, de vuelta dijimos que el ministerio pastoral es duro y necesitamos una persona que haya sido probada en medio del fuego. Tito es alguien que estuvo con los corintios, no eran sencillos los corintios, pero estuvo ahí y el hombre se la bancó y hizo lo que tenía que hacer y fue fiel en su ministerio. Y nosotros necesitamos considerar eso. Hay personas a veces que preguntás en otra iglesia, supongamos, ¿cómo está fulano? Este muchachito o lo que sea, este hombre, iba a ser pastor, ¿cómo está? No, bien, está en la iglesia, pero ya no está tan pila. Ya, digamos, es un buen cristiano, ya no estudia tanto, es un buen hermano, digamos, ¿no? ¿Cómo estaba fulano? Yo vi que estaba ahí, parecía pastor. Sí, pero ya no se congrega tanto. Ya no sirve tanto en la iglesia, ¿no? Hay personas que empiezan con todo ahí, arrancan súper apasionados y después se desinflan. Bueno, Tito no es alguien así. Tito es alguien probado. Y cuando nosotros miramos a alguien para el ministerio, necesitamos ver personas que han sido probadas. Se les ha encargado tareas. Hemos visto que con el paso del tiempo no solamente han perseverado, han crecido, se han mantenido fieles, han ido creciendo.
se les ha delegado responsabilidades y cada vez fueron más responsables y aprendieron. Y noten lo que dice Pablo ahí, muy llamativo, porque Pablo dice, Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo está diciendo, mi comunión no es con los judaizantes, ya los que están acá y los vamos a ver. Mi comunión es con un gentil, con Tito, que ha creído en el Evangelio, que se ha arrepentido de sus pecados y que es un hombre fiel, que por más de 20 años, 15 años, no sabemos, pero por muchos años estuvo a mi lado y ha sido fiel. Y las tareas que yo les he dado la ha afrontado con fidelidad. Por lo tanto, tenemos que considerar una persona fiel. Y Pablo termina con conceptos del Evangelio. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si bien son elementos comunes de un saludo, la misericordia y la paz, la gracia y la paz, la misericordia también, nos hablan del Evangelio, ¿no? Efesios 2, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Termina, por supuesto, Pablo su saludo hablando del Evangelio, cómo una persona puede ser perdonada por la gracia de Dios, creyendo en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Cómo puede tener paz con Dios por medio de Cristo, de su sacrificio, que Él es Dios hecho hombre, que vivió la vida que no podemos vivir, cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir, pero que murió en la cruz recibiendo la ira que nosotros merecemos. Y hoy es poderoso para salvar a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Por lo tanto, si vos estás acá y no sos un creyente, lo que vos debes hacer es volverte de tus pecados a Cristo. Reconocer que no puedes salvarte. Reconocer que mereces tus pecados y mis pecados. Lo único que mereces es la ira de Dios. Nada más. Si Dios nos tuviese que dar lo que merecemos, nos daría el infierno. No nos puede dar otra cosa. Es lo único que merecemos. Pero por otro lado, que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y si vos te arrepentís de tus pecados sin hacer ninguna obra, no tratando de hacer obras, solamente confiando en que la obra de Cristo es suficiente, la Biblia promete que todos tus pecados son perdonados y sos revestido de la justicia de Cristo. Y Él te da un nuevo corazón para que ahora puedas amar y obedecer a Dios. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Oramos, Dios, que tú a esta iglesia levantes más pastores, hombres fieles. Por favor, ayúdanos, Dios, a poder reconocer a estas personas. Rogamos, Dios, que tú llames a hombres, tú levantes pastores. Nosotros no podemos hacer pastores, no los fabricamos. No se trata de manipular a nadie, sino que tú los llamas, pero pedimos que nosotros podamos reconocer, Dios, a las personas que tú llamas y nos guardes, Dios, de encomendar personas al misterio que tú nos llamas. Por favor, ayúdanos. Y también te ruego, una vez más, por aquellos que todavía están muertos en sus delitos y pecados, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.